Toca hablar un poco de ángulos y su clasificación, y vamos a partir inicialmente del origen de cómo es el concepto de ángulo, y vamos ahorita a ver algo que es muy interesante y muy básico en este tema. Posteriormente vamos a revisar una ejemplificación gráfica en donde explicaremos este concepto, y finalmente hablaremos del concepto de bisectriz. Entonces vamos a iniciar. En primera instancia tendríamos que establecer una definición acerca de lo que significa un ángulo y lo que involucra dicho concepto, por lo cual tenemos aquí una definición que nos dice: si dos rectas tienen el mismo origen, entonces el conjunto unión de ambos es lo que se llama ángulo. Posteriormente tenemos que las dos semirrectas se llamarán lados del ángulo y el origen común de las semirrectas se llamará vértice. En esta definición hablamos de tres cosas: hablamos de ángulo, hablamos de lados del ángulo y hablamos del vértice. Vamos a ver qué quiere decir esta definición a través del análisis de esta figura que tenemos aquí. Hace sentido este hecho que nos dice que dos rectas pues tienen un mismo origen, y precisamente si nosotros estableciéramos el análisis de estas dos rectas, vemos que en efecto tienen un mismo origen. Van a llamarse lados del ángulo, dado que este ángulo va a estar conectado con estas dos semirrectas. Y como último punto, al menos en esta definición, hablamos de un concepto que se llama vértice. ¿Qué es el vértice en sí? Bueno, que lo analicemos desde este punto A al punto C, o del punto A al punto B. El origen en ambos casos es el mismo, entonces ese origen tiene el nombre de vértice. Por otro punto, una forma de ejemplificar estas dos semirrectas, podríamos decir, bueno, la semirrecta que representamos de esta manera, la otra semirrecta sería de A a B, de tal manera que aquí ya representamos ambas semirrectas. Tenemos una notación a través de la cual expresamos esas semirrectas de la siguiente manera, y decimos que el ángulo CAB sería uno de ellos, que se lee de esa manera, y el otro ángulo en su defecto sería el ángulo BAC, teniendo como una característica muy distintiva en ambos análisis de ambas semirrectas con respecto al ángulo el hecho de que está en el centro, en este caso el vértice, cual determinaríamos que si es el único vértice que tenemos en el ejemplo, podríamos referir esto de aquí también como ángulo A, refiriéndose a cualquiera de estos dos casos que representamos. Vamos ahora al concepto de bisectriz. Se llama bisectriz de un ángulo a la semirrecta que tiene su origen en el vértice del mismo y lo divide en dos ángulos de igual medida. Siempre que tenemos que hablar del tema de ángulos, eso es muy común, y partiendo de lo que decíamos hace unos momentos, en donde a partir de un vértice teníamos dos semirrectas, bueno, aquí es una característica muy similar en cuanto a eso. Sin embargo, la distinción de la bisectriz, o cómo podemos identificar la bisectriz, es que es esa semirrecta que también parte de un vértice, que en este caso es el mismo ejemplo que utilizamos ahorita en la definición anterior, y divide en cierta manera ese vértice en dos ángulos de la misma medida. Aquí tenemos que el ángulo BAC, que es el que teníamos originalmente en el ejemplo anterior, se ha dividido en dos ángulos de igual medida. Entonces imagínate que esto que tenemos en negro es lo que teníamos en el ejercicio anterior, y que partiendo de este mismo vértice trazamos una semirrecta que divide en dos ángulos iguales precisamente este vértice, y de alguna manera pues es la forma en que referimos que esa semirrecta que trazamos aquí en color azul es a lo que llamamos nosotros bisectriz. Y estaremos hablando en un próximo video acerca de sistemas de medición de ángulos. Espero que te haya servido como introducción esta información y nos vemos en el próximo video. Adiós.